Blanche nació el 17 de febrero de 1933 en Concord, Carolina del Norte. Su padre, Parker Davis Kisser, trabajaba en una fábrica y también era ministro bautista. Según los informes, la trataba con dureza e incluso la obligaba a situaciones inapropiadas para saldar sus deudas de juego. Falleció en 1966, supuestamente por un problema cardíaco. Su madre, Flonnie Blanche Kisser, era conocida por ser amable y solidaria. El primer esposo de Blanche, James Taylor, falleció el 2 de octubre de 1973. Se creyó que fue por un ataque al corazón. Su padre había muerto en 1966 y su suegra, Isla Taylor, falleció en 1970, ambos bajo condiciones médicas similares. Luego, en 1986, Raymond Reed enfermó gravemente con el tiempo y falleció. Al principio, los médicos pensaron que tenía el síndrome de Guillain-Barré, pero cuando se realizó una autopsia, se descubrió que tenía una gran cantidad de arsénico en el cuerpo. En 1989, Blanche se casó con el reverendo Dwight Moore. Poco después de comer un plato que ella le había preparado, él se enfermó gravemente. Fue hospitalizado y también diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré. Pero más pruebas revelaron la verdad. Él también había sido envenenado con arsénico. A diferencia de los demás, él sobrevivió. En ese momento, los investigadores comenzaron a mirar más de cerca. Se cree que las acciones de Blanche pudieron haber sido motivadas por dinero. Recibió el pago de seguros de vida tras la muerte de su primer esposo y su novio. Al mismo tiempo, también había presentado una demanda contra Kroger por conducta inapropiada de un gerente. Esta batalla legal pudo haber aumentado la presión económica. Blanche fue arrestada el 18 de julio de 1989. Fue acusada formalmente en relación con la muerte de Raymond Reed. Su juicio comenzó en octubre de 1990. Los fiscales compartieron detalles de sus visitas al hospital con Reed, incluyendo cómo ella le llevaba comida. También hablaron de otras personas cercanas a ella que habían muerto en circunstancias similares. La defensa argumentó que no había pruebas directas y sugirió que Reed pudo haber muerto por causas naturales. El jurado pasó 3 días revisando todo. El 14 de noviembre de 1990, declararon a Blanche culpable. Recibió la pena de muerte. A sus 92 años, actualmente es la mujer más anciana en el corredor de la muerte en Estados Unidos. La siguiente mujer afirmó estar embarazada. Pero cuando una madre desapareció, la verdad se reveló rápidamente. Linda Anita Carty nació el 5 de octubre de 1958 en St. Kitts. En ese momento, St. Kitts era una colonia británica, lo que la convirtió en ciudadana británica. Más tarde, en 1982, se mudó a Estados Unidos y eventualmente también se convirtió en ciudadana estadounidense. Carty trabajaba como maestra de primaria. Además, estudió farmacología en la Universidad de Houston. En 1992 fue condenada por robo de automóvil y por hacerse pasar por agente del FBI. En lugar de prisión, recibió una sentencia de 10 años de libertad condicional. Una condición: debía colaborar con las autoridades como informante en casos relacionados con sustancias ilegales. Eso terminó cuando fue arrestada nuevamente por cargos separados relacionados con drogas. Luego llegó el 16 de mayo de 2001. En Houston, Texas, Joanna Rodríguez, de 25 años, y su hijo recién nacido, Ray, que tenía apenas 4 días de nacido, fueron secuestrados de su apartamento. Poco después, el cuerpo sin vida de Joanna fue encontrado. Había sido metido en la cajuela de un auto rentado. Ese auto había sido alquilado por Carty. El bebé fue encontrado con vida en otro vehículo estacionado cerca. La policía rápidamente centró su atención en Carty. Creían que ella planeó todo y que quería quedarse con el bebé para criarlo como propio. Según los fiscales, pensaba que eso podría ayudarla a salvar una relación que estaba perdiendo con su novio. Pero también dijeron que no actuó sola. 3 hombres, Chris Robinson, Gerald Anderson y Carlos Williams, supuestamente participaron en el plan. Los vecinos dijeron algo extraño a la policía. Carty había estado diciendo que estaba embarazada, aunque no lo parecía. La habían visto comprando artículos para bebés. Algunos fueron encontrados en su auto. Cuando los oficiales la contactaron, ella les indicó dónde encontrar los vehículos. Dentro, hallaron el cuerpo de Joanna y al bebé. Las huellas dactilares de Carty fueron encontradas en ambos autos. También hallaron tijeras quirúrgicas, uniformes médicos y otros suministros clínicos. Para los investigadores, el caso estaba claro.
El 19 de febrero de 2002, Carty fue declarada culpable de haberle quitado la vida intencionalmente a Joanna. 2 días después, fue condenada a la pena capital por el estado de Texas. El caso en su contra se basó principalmente en los testimonios de los 3 hombres con los que supuestamente había colaborado. Estos hombres recibieron sentencias reducidas a cambio de ayudar a la fiscalía. El abogado de Carty, Jerry Guerinot, fue duramente criticado por la forma en que manejó su caso. No llamó a testigos clave a declarar y no notificó al consulado británico tras su arresto, algo que es requerido por el derecho internacional. Su equipo legal argumentó que los hombres involucrados la culparon para protegerse, ya que ella había trabajado antes como informante para la policía. Desde su condena, Carty ha seguido declarando su inocencia. Cree que los otros la señalaron para salvarse. Sus apelaciones han sido rechazadas por varios tribunales. La Corte Suprema de EU decidió no revisar su caso en 2010 ni en 2018. La opinión pública ha estado dividida durante años. Muchas personas han expresado preocupación sobre cómo se manejó su caso. Señalan que la Fiscalía se basó en testimonios de personas con antecedentes legales propios. También cuestionan las acciones de su abogado, a quien acusan de no haberla defendido adecuadamente. El gobierno británico también ha alzado la voz. Les preocupa especialmente que sus representantes no hayan sido informados tras su arresto, como debió haber sucedido. Hasta 2025, Linda Carty tiene 67 años y sigue en el corredor de la muerte en Texas, en la unidad Mountain View, en Gatesville. Continúa proclamando su inocencia y busca nuevas opciones legales para impugnar su condena. La siguiente historia comenzó con un golpe en la puerta, una cuenta de $30 y un final brutal. Virginia Susan Caudill nació el 10 de septiembre de 1962. El apellido Caudill se remonta a Stephen Caudill en la Virginia colonial alrededor del año 1732. Esto indica que sus antepasados vivieron en esa región por muchas generaciones, pero no se sabe mucho sobre sus propios padres o su infancia. En marzo de 1998, Caudill vivía con su pareja, Steve Waite, en Lexington, Kentucky. La relación se deterioró debido al consumo de sustancias por parte de Caudill. Ella se fue de la casa y, más tarde, se encontró con un viejo conocido, Jonathan Goforth, en una casa donde se consumía crack. Decidieron colaborar para conseguir dinero. El 15 de marzo de 1998, poco después de las 3 de la madrugada, Caudill y Goforth fueron a la casa de Lonetta White, madre de Steve, de 73 años. Dijeron que necesitaban dinero para pagar una habitación de hotel. White les dio unos $30 que usaron para comprar droga. Cuando se quedaron sin dinero nuevamente, regresaron a la casa de White para pedirle más. Cuando White abrió la puerta, Caudill y Goforth la golpearon con un objeto contundente hasta quitarle la vida. Luego envolvieron su cuerpo en una alfombra, lo metieron en la cajuela de su auto y condujeron hasta un lugar apartado, donde incendiaron el vehículo para ocultar lo ocurrido. Después del crimen, Caudill y Goforth salieron de Kentucky. Viajaron por Florida y Mississippi. Meses después, las autoridades arrestaron a Caudill en Nueva Orleans, Luisiana. Durante el interrogatorio, dijo que había estado presente, pero que Goforth había cometido la mayoría de los actos violentos. Cuando arrestaron a Goforth, primero culpó a otra persona, pero luego declaró que Caudill había iniciado todo. En febrero de 2000, ambos fueron juzgados en el condado de Fayette, Kentucky. El Estado presentó pruebas científicas, como rastros de manchas rojas de White en la ropa de Caudill y dentro del vehículo de Goforth. Informantes en la cárcel afirmaron que Caudill había confesado su participación en el crimen, aunque sus versiones no siempre coincidían. Cada uno culpó al otro. Caudill dijo que Goforth fue el primero en atacar y que luego la obligó a ayudar a mover el cuerpo. Goforth dijo que Caudill golpeó a White con un martillo y luego planeó cómo ocultar las pruebas. El 17 de febrero del 2000, el jurado declaró a Caudill y a Goforth culpables de quitarle la vida a White, de robo con violencia, allanamiento, incendio del vehículo y ocultamiento de pruebas. Ambos recibieron la pena capital, además de años adicionales por los otros cargos. La sentencia de Caudill fue confirmada en varias apelaciones. En 2003, la Corte Suprema de Kentucky ratificó el fallo. Ella ha solicitado una revisión federal, alegando errores legales, pero esas solicitudes no han tenido éxito. Hasta mayo de 2025, Caudill tiene 62 años. Permanece detenida en el Instituto Correccional para Mujeres de Kentucky, en Pewee Valley, aún esperando el resultado de sus últimas apelaciones.
Ahora conoce a una mujer de 80 años detenida por conspirar con un amante más joven para hacer lo impensable. Número 4. Donna Marie Roberts. Edad: 80 años. En 2025. Estado: Ohio. Donna Marie Roberts nació el 22 de mayo de 1944 en Youngstown, Ohio. Sus padres eran Michael Roberts y Pauline Terrago. Asistió a Austintown Fitch High School y luego estudió durante 2 años en la Universidad Estatal de Youngstown. En 1966 se casó con William Raymond, con quien tuvo un hijo, Michael Raymond, en 1969. Se divorciaron en 1971. En 1972 se casó con Burton Gelfand, pero ese matrimonio terminó en 1980. Mientras vivía en Miami, Florida, se convirtió al judaísmo. Allí trabajó como asistente de un cirujano plástico durante más de 20 años. En 1980 conoció a Robert Fingerhut. Se casaron en 1983. Al principio, vivieron un año en Richmond, Virginia. En 1993 regresaron a Youngstown, Ohio, y en 1994 ella compró una casa en Fond du Lac Avenue, en Warren. Juntos dirigían la agencia de alquiler de autos Avis en el aeropuerto regional Youngstown-Warren. Más adelante, también administraban las terminales de autobuses Greyhound de Youngstown y Warren. Además, Donna operaba un pequeño restaurante llamado Just the Ticket dentro de la terminal de autobuses de Youngstown. El 11 de diciembre de 2001, Fingerhut fue encontrado sin vida en la cocina de su casa en Howland Township, Ohio, con heridas de bala. La policía descubrió que Roberts tenía una relación con Nathaniel E. Jackson, un hombre 28 años menor que ella, a quien había conocido mientras trabajaba en un restaurante. En ese momento, Jackson estaba en prisión por otro delito. Durante su encarcelamiento, intercambiaron numerosas cartas y llamadas telefónicas. Sus mensajes eran explícitos y detallaban planes para el futuro. Planeaban cobrar más de $500,000 del seguro de vida, con Roberts como beneficiaria. Ella compró una máscara y guantes para Jackson y le permitió entrar a la casa. Jackson fue liberado el 9 de diciembre de 2001. 2 días después, ingresó a la casa y disparó contra Fingerhut. A las 12:01 de la noche del 12 de diciembre de 2001, Roberts llamó al 911 y reportó que su exesposo había sido baleado. Al principio, sugirió que uno de sus amigos hombres podría haber sido el responsable, pero los investigadores descubrieron su relación con Jackson. Encontraron 147 cartas en la cajuela del auto de Fingerhut y grabaciones de 19 llamadas telefónicas entre Roberts y Jackson. Estas pruebas mostraban que ambos habían planeado el crimen juntos. Roberts fue arrestada en su casa el 21 de diciembre de 2001. Jackson se entregó ese mismo día en una dirección de Youngstown. En 2003, un jurado la declaró culpable de 2 cargos de homicidio agravado con circunstancias agravantes, además de robo y allanamiento con agravantes por el uso de arma de fuego. El jurado recomendó la pena máxima, y el juez la impuso. En 2006, la Corte Suprema de Ohio anuló esa sentencia porque el juez del juicio había trabajado de forma indebida con el fiscal al redactar la opinión de la sentencia. Roberts fue sentenciada nuevamente en 2007. En 2013, la sentencia fue anulada otra vez porque no se le permitió hablar en su defensa durante la audiencia. En 2014, se le impuso la misma sentencia. Desde entonces, todas sus apelaciones han sido rechazadas y sigue siendo la única mujer en la lista de pena capital del estado de Ohio. Al 23 de mayo de 2025, Donna Roberts tiene 80 años. Permanece detenida en el reformatorio para mujeres de Ohio, en Marysville. La ejecución de su sentencia está en pausa mientras se completan los procesos legales y apelaciones a nivel estatal. A continuación, veremos un caso en Florida que gira en torno a un niño apodado Baby Lollipops. Pero la verdad detrás de ese apodo es mucho más oscura de lo que nadie imaginaba. Ana María Cardona nació en Cuba. Se mudó a Miami, Florida, cuando era niña. Se sabe poco sobre sus primeros años. Ella contó que a los 11 años fue obligada a realizar actos íntimos, pero sus padres no le creyeron. Ya adulta, Cardona inició una relación con Fidel Figueroa, un hombre con mucho dinero proveniente del comercio ilegal de sustancias. Tuvieron un hijo, Lázaro, el 18 de septiembre de 1987. La familia vivió con lujos por poco tiempo. 2 días después del nacimiento de Lázaro, Fidel falleció en circunstancias poco claras.
Cardona heredó una gran cantidad de dinero, pero lo gastó todo en solo 10 meses. Cuando el dinero se acabó, ella y sus hijos comenzaron a mudarse constantemente entre moteles baratos. Dependía económicamente de su nueva pareja, Olivia González. Cardona trabajó en empleos esporádicos y también robaba para sobrevivir. En noviembre de 1988, Cardona recuperó la custodia de Lázaro y de su hermana. Durante el año y medio siguiente, Lázaro sufrió un trato terrible. Lo amarraban a la cama por horas, lo dejaban en la bañera con agua hirviendo o muy fría, y llegó a pasar hasta 2 meses encerrado en un closet. No recibía suficiente comida y su cuerpo se debilitó. Tenía múltiples fracturas y heridas. Cardona lo llamaba un mal nacimiento y decía que él era la razón por la que había perdido su riqueza. El 2 de noviembre de 1990, empleados de Florida Power and Light encontraron el cuerpo de un niño muy débil entre unos arbustos, frente a una casa en Miami Beach. Llevaba una camiseta con dibujos de paletas, por lo que las autoridades comenzaron a llamarlo Baby Lollipops. La autopsia reveló heridas terribles, fracturas de cráneo, huesos rotos, dientes faltantes, quemaduras de cigarro en la mejilla y llagas por estar inmóvil durante demasiado tiempo. Además, estaba deshidratado y severamente desnutrido. La causa oficial de su fallecimiento fue un golpe en la cabeza con un bate de béisbol. Olivia González luego confesó a los investigadores que vio a Cardona golpear a Lázaro con un bate. En 1992, Cardona fue juzgada. El jurado concluyó que ella había causado la muerte de Lázaro y que lo maltrató gravemente durante un largo tiempo. Le dieron la pena más severa posible. Sin embargo, en 2002, esa condena fue anulada por errores cometidos durante el juicio. En 2010 fue enjuiciada de nuevo y otra vez el jurado la encontró culpable y le impuso la misma sentencia. Un tercer juicio tuvo lugar en 2017. Esta vez también fue hallada culpable, pero en lugar de la pena original recibió cadena perpetua. A mayo de 2025, Ana Cardona tiene 61 años. ¿Fue la siguiente mujer una víctima de manipulación o una cómplice voluntaria en una serie de actos impensables? Cynthia Lynn Kaufman nació el 19 de enero de 1962 en St. Louis, Missouri. Creció en un hogar católico, pero su infancia fue inestable. Sus padres se separaron cuando ella era pequeña y su madre crió sola a Cynthia y a sus hermanos. En algún momento, incluso intentó ponerlos en cuidado temporal. Cuando Cynthia cumplió 18 años, se casó y poco después se convirtió en madre. Sin embargo, el matrimonio terminó en divorcio. Buscando un nuevo comienzo, se mudó a Arizona. Allí conoció a James Gregory Marlowe, poco tiempo después de que él saliera de prisión. Empezaron a consumir sustancias ilegales juntos. Su relación tomó un giro oscuro en 1986. Desde octubre hasta mediados de noviembre de ese año, ambos participaron en una serie de eventos perturbadores en California y Arizona. Se acercaban a mujeres y las retenían contra su voluntad. Les robaban sus pertenencias y las forzaban a actos no consentidos. Ninguna de ellas sobrevivió. Sus cuerpos fueron encontrados en zonas remotas, lejos del alcance público. Todo terminó el 14 de noviembre de 1986, cuando la policía arrestó a la pareja. Después, Cynthia declaró que estaba bajo el control de Marlowe. Afirmó que él tomaba todas las decisiones y que ella solo obedecía por miedo. Su defensa alegó que sufría del llamado síndrome de la mujer maltratada, lo que podría haber influido en su comportamiento durante ese tiempo. Ambos fueron juzgados juntos en el condado de San Bernardino. En 1989, el jurado los declaró culpables de varios cargos: homicidio en primer grado, secuestro, robo, allanamiento de morada y abuso físico no consentido. Ambos recibieron la pena máxima. Cynthia se convirtió en la primera mujer en California en recibir esta condena desde 1977. En 1992 enfrentó un segundo juicio por el caso de Lynell Murray. Una vez más fue declarada culpable y el jurado le agregó una sentencia de cadena perpetua. Sus afirmaciones de haber sido forzada y maltratada no cambiaron el veredicto. Hoy, a sus 63 años, Cynthia sigue recluida en la Prisión Central de Mujeres de California. Kerry Lynn Dalton nació el 24 de enero de 1960 en Van Nuys, California. Los registros públicos ofrecen poca información sobre su infancia y familia. Se sabe que tenía una condena previa por robo, un dato que influyó en su sentencia posterior. El 26 de junio de 1988, en un tráiler del parque Live Oak Springs en Boulevard, California,
la joven Irene Melanie May, de 23 años, sufrió heridas fatales. Según los fiscales, Dalton, su novio Mark Lee Tompkins y Cheryl Ann Baker usaron una sartén de hierro fundido, un objeto punzante y una jeringa con ácido de batería. Creían que May había tomado joyas y otras pertenencias de Dalton. Nunca se recuperó ni el cuerpo ni el arma. Esta falta de pruebas físicas fue clave durante el juicio y generó dudas sobre si había evidencia suficiente. Dalton fue arrestada el 14 de mayo de 1992, casi 4 años después del incidente. El caso se basó en testimonios. Muchos testigos tenían antecedentes problemáticos y consumían drogas. Una testigo clave, Joan Fedor, dueña del tráiler, estaba bajo la influencia de cristal y fue descrita como mentalmente inestable. El juicio comenzó en 1995. El Estado presentó solo pruebas circunstanciales y esos testimonios. El juez advirtió al jurado que debían decidir si May realmente había sido asesinada. El jurado declaró a Dalton culpable de un delito de primer grado por quitar una vida, con agravantes por extrema crueldad y prolongado sufrimiento. El 23 de mayo de 1995 le impusieron la pena capital. Dalton apeló varias veces. En 2019, la Corte Suprema de California revisó su caso y eliminó las acusaciones de conspiración y de esconderse para cometer el crimen. Esos cargos se descartaron, pero la condena por extrema crueldad permaneció, al igual que la pena original. Para mayo de 2025, Dalton tiene 65 años y sigue recluida en la prisión central de mujeres en Chowchilla, California, cumpliendo la máxima condena. Su caso ha sido destacado en programas de televisión sobre mujeres sentenciadas a la pena capital. Melissa Elizabeth Lucio nació el 18 de julio de 1968 en el Valle del Río Grande, Texas. Proviene de una familia mexicoamericana. Su infancia fue extremadamente difícil. Sufrió malos tratos graves cuando era niña y más adelante vivió en un hogar donde su pareja también la maltrataba. Estas experiencias le dejaron cicatrices emocionales profundas. Melissa se convirtió en madre cuando aún era muy joven. Con el tiempo tuvo 14 hijos. La vida no fue fácil, luchó contra la pobreza y desarrolló una adicción. Estas dificultades se intensificaron por los traumas que había vivido. Aún así, quienes la conocían decían que amaba a sus hijos y que hacía todo lo posible por cuidarlos. El 17 de febrero de 2007 ocurrió algo trágico. Los servicios de emergencia llegaron a la casa de Melissa en Harlingen, Texas. Su hija de 2 años, María Álvarez, fue encontrada sin responder. Los médicos intentaron ayudarla, pero no sobrevivió. Una autopsia posterior reveló señales de lesiones en la cabeza y moretones. Por eso, las autoridades pensaron que alguien le había hecho daño. Llevaron a Melissa a interrogarla. El interrogatorio duró varias horas. Durante ese tiempo, la presionaron intensamente. Al final, dijo cosas que los investigadores tomaron como una confesión. Sin embargo, Melissa siguió insistiendo en que las heridas de su hija fueron causadas por una caída por las escaleras 2 días antes. En 2008, Melissa fue llevada a juicio. Fue declarada culpable de la muerte de su hija. La fiscalía se basó principalmente en las declaraciones que hizo durante el largo interrogatorio y en la opinión del médico forense, quien dijo que las lesiones parecían causadas por maltrato, no por un accidente. El equipo legal de Melissa argumentó que esa confesión no era verdadera, que fue forzada. También dijeron que las heridas podían haber sido resultado de la caída, tal como explicó Melissa. Fue sentenciada a pena de muerte según las leyes de Texas. Se convirtió en la primera mujer hispana en recibir esta sentencia en el estado. Su caso pronto llamó la atención nacional. Muchas personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos se pronunciaron diciendo que creían en su inocencia. Con el tiempo surgieron nuevas pruebas. Expertos comenzaron a cuestionar su culpabilidad. En 2022, pocos días antes de que se ejecutara la sentencia, la Corte de Apelaciones Penales de Texas detuvo el proceso. Ordenaron que el caso fuera revisado. En 2024, el juez Arturo Nelson revisó el caso. Determinó que Melissa no era responsable de lo sucedido. Explicó que los fiscales habían ocultado pruebas importantes que podrían haberla ayudado en el juicio. También afirmó que su supuesta confesión fue producto de un interrogatorio injusto y coercitivo. El juez recomendó que se anulara la condena y la sentencia. Hasta mayo de 2025, Melissa tiene 56 años.
Aún espera una decisión final de la Corte de Apelaciones Penales de Texas. Su caso sigue siendo muy comentado. Para muchos, representa un ejemplo de los problemas relacionados con la pena de muerte y las condenas injustas. Ahora, conozcamos a Tina Brown, cuyo intento de reparar una amistad terminó en tragedia. Tina LaSonya Brown nació el 19 de julio de 1970. Vivía en un parque de casas móviles en el condado de Escambia, Florida, junto a su hija Brittany Angelique Miller y su vecina Heather Trinee Lee. Las tres mantenían una relación cercana con Audriana Zimmerman, una joven de 19 años que también vivía allí. Con el tiempo surgieron tensiones, especialmente después de que se descubriera que Zimmerman había tenido una relación amorosa con el novio de Miller. Esto llevó a un incidente en el que Zimmerman usó una pistola eléctrica contra Miller en defensa propia. El 24 de marzo de 2010, Brown invitó a Zimmerman a su casa, diciendo que quería arreglar su amistad rota. Pero cuando Zimmerman llegó, fue atacada por Brown, Miller y Lee. La golpearon con una palanca de hierro y la electrocutaron varias veces con una pistola eléctrica. Después de la golpiza, la obligaron a subir a un vehículo y la llevaron a una zona boscosa cercana. Allí, le arrojaron gasolina encima y le prendieron fuego. A pesar de sus graves quemaduras, Zimmerman logró llegar a una casa cercana y llamar al 911. Fue trasladada a un hospital en Mobile, Alabama, con quemaduras en más del 60% de su cuerpo. Antes de fallecer, el 9 de abril de 2010, alcanzó a dar a la policía los nombres de quienes la habían atacado. Heather Trinee Lee llegó a un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de homicidio en segundo grado. A cambio de su testimonio contra Brown y Miller, fue sentenciada a 25 años de prisión. Brittany Angelique Miller, que tenía 16 años en ese momento, se declaró culpable de homicidio en primer grado. Debido a su edad, recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tina LaSonya Brown fue llevada a juicio en junio de 2012. El jurado la declaró culpable de homicidio premeditado en primer grado. Durante la fase de sentencia, recomendaron la pena capital. El 28 de septiembre de 2012, el juez Gary Bergosh dictó la pena de muerte. Durante la sentencia, el tribunal señaló que Brown no tenía antecedentes penales importantes, pero identificó 3 factores agravantes. El crimen fue planeado y deliberado. Fue especialmente cruel y ocurrió cuando forzaron a la víctima a ir contra su voluntad. También se tomaron en cuenta factores atenuantes, como la infancia difícil de Brown y su historial de maltrato, pero el tribunal concluyó que no eran suficientes para superar la gravedad del crimen. En 2025, Tina Brown tiene 54 años y permanece en el corredor de la muerte en la institución correccional Lowell en Ocala, Florida. Es la única mujer en el corredor de la muerte en el estado.